Muy buenos días, Iglesia Vida para las Naciones. Reciban un caluroso saludo en este día, deseando que la presencia y la paz del Señor habite en sus corazones. Vamos a orar pidiéndole al Señor que sea hablándonos hoy en este día a través de su bendita palabra. Padre, en el nombre del Señor Jesús, colocamos este tiempo, Señor, en tus manos. Te pedimos que tú nos hables a través de tu bendita palabra, que seamos enseñados a través de la misma. Guíanos e instrúyenos, te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Los invito, mis hermanos, a que abramos la palabra en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El título para la enseñanza es La palabra del Señor sigue vigente en nuestros tiempos. Hablar la palabra del Señor traerá recompensa. Hoy este devocional se trata acerca de volver a predicar la palabra del Señor, de volverle a hablar a las personas de la palabra del Señor, de volver a evangelizar, de volver a las antiguas sendas donde hablabas la palabra del Señor, donde no te quedabas callado, donde hablar la palabra del Señor era esa delicia y ese deleite para ti, donde sentías que tenías que hablar tanto de aquel que te salvó y de aquel que trae salvación a los demás. Les decía que hablar la palabra del Señor traerá recompensa y los invito a que vayamos a la palabra del Señor, a San Mateo 5:18 y 19. Y permítame un momentico, yo lo busco acá en mi Biblia. San Mateo 5:18 y 19 dice así. Porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. En el 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí nos está diciendo la palabra del Señor que que la tierra va a pasar, que los cielos van a pasar, pero que la palabra del Señor no pasará. Dice que cualquiera que haga la palabra del Señor, pero no solamente dice que la haga, sino que la enseñe. Muchos nos quedamos en hacerla y no en enseñarla. Otros se han quedado en enseñarla, pero no la hacen. Aquí hay una especificación clara que dice, cualquiera que la enseñe, que la haga y la enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cada vez que nosotros hacemos la palabra del Señor y la enseñamos, seremos grandes en el reino de los cielos. La palabra del Señor sigue vigente. Recuerden, este es el título, sigue vigente en nuestros tiempos. La palabra del Señor es viva y es eficaz. La única que puede cambiar el corazón del ser humano es la palabra del Señor. Quiero invitarlos a que abramos la palabra en Hechos 4:1. Dice la palabra del Señor que Pedro y Juan fueron echados en la cárcel por predicar la palabra del Señor, por enseñar la palabra. Dice así, Hechos 4:1 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes
con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. En el 2 dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jerusalén la resurrección de entre los muertos. O sea que los sacerdotes, los jefes de la guardia estaban resentidos, estaban enojados porque Pedro y Juan estaban predicando acerca de la resurrección de Jesucristo y de que Él traía resurrección a los que morían en Cristo Jesús. Dice en el 3, y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. En el 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 50,000. Ellos predicaban la palabra del Señor y dice que muchos creían. ¿Por qué creen? Porque la palabra del Señor toca el corazón. La palabra del Señor aún sigue vigente para estos tiempos. Habla la palabra del Señor que de 1, 2, 3, de cualquiera de esta cantidad va a haber algunos que se arrepientan y crean, porque la palabra no pasa, porque la palabra sigue vigente, porque la palabra del Señor toca el corazón y lo transforma. Por eso dice, cielo y tierra pasará, mas la palabra del Señor no pasará. La palabra del Señor sigue vigente. Vuelve a predicar, vuelve a hablar la palabra del Señor. Dice en el 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y pidiéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Ellos, predicando la palabra del Señor, oraron por un hombre enfermo y este hombre fue sanado. Les están preguntando a ellos que con qué autoridad lo estaban haciendo. En el 10 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En el 12 dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pedro y Juan les están predicando en este momento a los saduceos y a los escribas y les están diciendo que en ninguno otro hay salvación excepto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les están hablando a ellos y a todas las personas que estaban ahí alrededor, les están predicando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Es el tiempo, mis hermanos, de volver a predicar el Evangelio, de volver a hablar la palabra del Señor, de volver a las antiguas sendas, de volver a hablar la palabra del Señor. En el 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿De qué se estaban maravillando? De la forma de cómo ellos hablaban. Pero como dice en versículos anteriores que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y empezó a predicarles a ellos, se necesita estar lleno del Espíritu Santo para poder hablar la palabra del Señor con denuedo. Pídele al Señor que sobre ti
venga nuevamente el Espíritu Santo para que vuelvas a hablar de la palabra del Señor, para que vuelvas a hablar del Evangelio con denuedo, para que no sigas hablando palabras de sabiduría humana ni de conocimiento humano, sino que hables la palabra del Señor. La palabra del Señor nunca pasará de moda. La palabra del Señor sigue vigente en este tiempo. Dice en el versículo 14: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. O sea, que quedaron hablando entre ellos, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. O sea que ellos están reconociendo que sobre ellos había algo, había un poder sobrenatural, porque hablaban con denuedo y porque hacían señales y milagros y maravillas. En el 17 dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Van a venir amenazas, te van a amenazar, vas a ser vituperado, vas a ser blasfemado, vas a tener enemistades aún de personas muy cercanas a ti. Van a venir amenazas por causa de que prediques la palabra, que les hables la verdad, pero no te calles porque serás grande en el reino de los cielos por divulgar la palabra del Señor, por hablar el evangelio, por hablar las buenas nuevas de salvación, por hablar que en Cristo Jesús hay salvación, por hablar de que en Cristo Jesús hay una vida eterna. No te calles, no dejes de predicar la palabra del Señor. Así se levante el enemigo en contra tuya y te amenace, no calles. Y dice en el 18: y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. El enemigo no quiere que sigas predicando la palabra del Señor, por eso te tiene callado, por eso nos está amedrantando, por eso el enemigo en este tiempo tiene callada a la iglesia, nos tiene embolatados, tiene a los pastores embolatados predicando de riquezas, predicando de prosperidad, y no, nosotros fuimos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación, a predicar de nuestro Señor Jesucristo, a predicar que solamente en Él hay salvación, en ningún otro. No nos podemos dejar amedrantar del enemigo. Ellos los amenazaron, los fariseos y los escribas amenazaron a los discípulos y les dijeron: se tienen que quedar callados. Y es sorprendente lo que Pedro y Juan le respondieron. En el 19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos dijeron así: no te puedes seguir quedando callado, tienes que hablar la palabra del Señor. No te dejes de las amenazas del enemigo, de la amenaza en tu empleo, de la amenaza de tu familia, donde te ha tenido el enemigo callado. No puedes dejarte. Dice en el 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En el 21 dice: entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. En el 22 dice: ya que el nombre en quien se había hecho ya que en el hombre que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Dios va a respaldar tus palabras también usándote, sanando,
Un milagro trae bendición. Un milagro también muestra que el poder de Dios está sobre nosotros. Si el enemigo te ha callado, te ha amedrantado, si los problemas han cerrado tu boca y llevas años o meses sin hablar de la palabra del Señor, este es el día que ores pidiéndole al Señor que te vuelva el denuedo, que te vuelva la pasión para predicar su palabra. Dice aquí en Hechos que el pueblo y los discípulos se reunieron a orar para pedirle al Señor que les diera denuedo para seguir predicando la palabra del Señor y para que las amenazas de ellos no les alcanzasen. Dice así la palabra del Señor ahí mismo en Hechos 4:28 dice así: para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. En el 29 dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mira, esta palabra es maravillosa porque ellos están orando, diciéndole al Señor: Señor, no permitas que las amenazas de ellos nos alcancen y danos denuedo para predicar tu palabra. Y en una versión, en la Nueva Versión Internacional dice así: ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Si has perdido la confianza para predicar la palabra del Señor, para hablarle a otras personas, para hablarles de la salvación, para hablarles de Cristo Jesús, de la obra redentora, ora, pídele al Señor que te sea dada confianza, nuevamente confianza para predicar la palabra del Señor. Y dice, y quiero volvérselos a leer en el 4:29, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y en el 30 llega la respuesta a la oración de ellos: mientras extiendes tu mano para que se haga sanidad y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. En el 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Tienes que orar, tienes que volver a la oración para que le pidas al Señor que venga denuedo en tu palabra, que haya denuedo en tu boca, para que el Espíritu Santo venga sobre ti y puedas hablar la palabra del Señor con toda confianza, porque el enemigo ha robado la confianza para que vuelvas a predicar la palabra del Señor, para que vuelvas a hablarle a tu familia, para que vuelvas a hablarle a tus vecinos, para que vuelvas a hablarle a tus compañeros de trabajo, para que vuelvas a hablar en la congregación. El enemigo ha sellado tu boca. Vuelve a orar pidiéndole al Señor: Señor, quiero recibir tu espíritu nuevamente para hablar tu palabra con toda confianza. Dice que Dios escuchó esa oración y el Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos predicaron la palabra del Señor con denuedo, con toda confianza. Cielo y tierra pasará, mas la palabra del Señor no pasará. La palabra del Señor sigue siendo vigente. Háblala, porque señales, milagros y prodigios te perseguirán si hablas la palabra del Señor. Te bendigo, mi hermano. Recibe un abrazo bien fuerte y que la paz del Señor habite en ti. Bendiciones.